Mi nombre es Sara Cabanillas, soy profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad Internacional de Cataluña. Trabajo también en una clínica privada en Zaragoza, en Elite Fisioterapia, y dirijo una unidad de trastornos cervicales. Y voy a presentar una actualización clínica de las cefaleas más representativas para nosotros, para los fisioterapeutas, y la relación con la región cervical. Las cefaleas se caracterizan por dolor experimentado en la región cefálica, bilaterales o unilaterales, y en la región orofacial. Se definen como trastornos del sistema nervioso y necesariamente tienen que ser dolores o crisis que son recurrentes. Tenemos trastornos primarios, digamos que no tienen ninguna enfermedad, ninguna patología previa que desencadene ese síntoma relacionado, y pueden ser cefaleas secundarias, que serían dolores de cabeza causados por otros trastornos, de los cuales el consumo excesivo de analgésicos es el más común. Se calcula que la prevalencia mundial de la cefalea, que sería cuántas personas experimentan dolor de cabeza al menos una vez en este último año, en adultos es aproximadamente del 50%, de los cuales entre la mitad y las 3/4 partes, por encima de los 18 años los mayores de edad, y los que consideramos menores de adultos mayores, han sufrido una cefalea en el último año, y el 30% o más de este grupo se les ha diagnosticado como dolor migrañoso. La cefalea, que presenta 15 días o más al mes, afecta desde un 1,7 a un 4% de la población adulta en el mundo. Según el estudio de carga mundial de enfermedades, lesiones y factores de riesgo del 2021, las cefaleas representan una importante preocupación de salud pública a nivel mundial. En 2021 hubo 2.000 millones de personas con cefalea tensional y 1.200 millones de personas con migraña. A pesar de que la cefalea tensional es más prevalente, la migraña causa mayor discapacidad. Existe una carga desproporcionadamente más alta en mujeres en la década de los 30 y en países con un índice sociodemográfico y acceso y calidad de atención sanitaria más altos. A pesar de esto, las migrañas siguen siendo poco reconocidas en políticas y en financiación de salud. La Sociedad Internacional de Cefaleas es una organización profesional internacional que colabora con otras entidades en beneficio de las personas afectadas por trastornos de cefalea. Como organización benéfica, su objetivo es impulsar la investigación, la educación y el tratamiento de las cefaleas, y también promover la concienciación sobre esta afección en todo el mundo. Tienen una revista oficial que se llama Cefalalgia, y es una publicación en línea de acceso abierto que incluye artículos originales sobre todos los aspectos de la cefalea, orientados a profesionales médicos y también en muchos casos a fisioterapeutas. La revista ofrece un foro internacional para trabajos de investigación originales, artículos de revisión y comunicaciones breves. La clasificación internacional de las cefaleas es un sistema algorítmico para definir y clasificar todas las cefaleas conocidas. Se divide en cefaleas primarias, como la migraña, y cefaleas sintomáticas, que son un síntoma de otra afección. La ICHD presenta criterios de clasificación, comentarios e información adicional sobre las cefaleas, se revisa periódicamente y actualmente se encuentra en su 3ª edición. Esta sucede a la publicación beta en 2013, cuyo propósito se basaba en estimular más ensayos de campo antes de la presentación de la 3ª edición final, y los resultados han sido satisfactorios. Se han publicado ensayos de campo excelentes, entre otros sobre migraña con aura, sobre cefalea en racimos, hipertensión intracraneal idiopática y neuralgia del trigémino. Las 3 cefaleas que entrarían en las primarias serían la migraña, la cefalea tensional, un grupo que sería cefalea en racimos y otras cefaleas trigémino-autonómicas, y en la 4ª, que son menos prevalentes, entrarían otras cefaleas primarias, pero son 4 subgrupos, digamos, dentro de las primarias.
Y en cefaleas secundarias tenemos hasta del punto 5 al punto 12, que serían la cefalea atribuida a traumatismo cráneoencefálico y o cervical, la cefalea atribuida a vasculopatía craneal y o cervical, en las cuales entrarían alteraciones de carótida o de arteria vertebral, la cefalea atribuida a trastorno intracraneal no vascular, que sería, por ejemplo, una presencia de una tumoración, cefalea atribuida a administración o privación de sustancia, que como hemos dicho es la más prevalente de las secundarias, cefaleas de origen infeccioso, cefaleas atribuidas a trastornos de la homeostasis, que entrarían pues cefaleas atribuidas tanto a hipoxia como a hipercapnia, pues cefaleas de altura atribuidas a vuelos en avión, cefaleas por inmersión, cefaleas por apneas de sueño, por diálisis, cefaleas atribuidas a hipertensión arterial, alteraciones de la tiroides, cefaleas que hay también atribuidas al ayuno, a trastornos cardíacos, y luego otro punto que serían cefaleas atribuidas a otros trastornos de la homeostasis. Digamos que siempre el último punto entrarían ahí algunas que no están descritas, pero que las incluiríamos en cada punto. La 11ª serían cefaleas o dolores faciales atribuidos a trastornos del cráneo, del cuello, los ojos, del oído, nariz, senos paranasales, dientes, boca o de otras estructuras faciales o cervicales. En este 11º punto es donde se describen las cefaleas cervicogénicas, que son unas de las que más nos interesan o que más fácilmente podemos ayudar a nuestros pacientes, ¿no?, desde la fisioterapia. Y un 12º punto que sería una cefalea atribuida al trastorno psiquiátrico. Tenemos dos últimos puntos que entrarían dentro de un grupo que se consideran neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas, que son el 13º, lesiones dolorosas de pares craneales y otros dolores faciales, que también tenemos abordajes desde la fisioterapia que podemos ayudar a estos pacientes, y el 14º, pues otras cefaleas. En el caso de publicaciones científicas en el ámbito de fisioterapia, pues la mayor parte incluyen pacientes con migraña, con cefalea tensional o cefaleas cervicogénicas. Las dos primeras son primarias y la cefalea cervicogénica sería una cefalea secundaria. La migraña es una cefalea primaria frecuente e incapacitante. Muchos estudios epidemiológicos han documentado su alta prevalencia y enorme impacto socioeconómico y personal. Conforme al estudio global, el Burden of Disease Survey en 2010, es el tercer trastorno más prevalente del mundo. En el del 2015 se clasificó como la tercera causa mundial de discapacidad, tanto en hombres como en mujeres menores de 50 años. La migraña se divide en dos tipos principales. La 1.1, que sería la primera subclasificación dentro de la migraña, estaría la migraña sin aura, que es un síndrome clínico por cefalea con características específicas y síntomas asociados. Y el 1.2, la migraña con aura, se caracteriza por ser una cefalea con síntomas neurológicos focales y transitorios que suelen preceder o en ocasiones acompañar a esta cefalea. Algunos pacientes también presentan una fase de pródromos que tiene lugar horas o incluso días antes de que aparezca esa cefalea, o una fase resolutoria después de la remisión de la cefalea. Entre los síntomas prodrómicos y resolutorios se incluyen pues, la hiperactividad, la hipoactividad, depresión, avidez por algunos alimentos, bostezos repetidos, astenia y dolor o rigidez cervical. En caso de que un paciente cumpla los criterios de más de un tipo de migraña, se deben diagnosticar y clasificar todos ellos. Por ejemplo, un paciente con frecuentes episodios de migraña con aura y en ocasiones ataques sin aura sería clasificado como un paciente con migraña con aura y migraña sin aura. No obstante, dados que los criterios de diagnóstico de la migraña crónica engloban los episodios de todos tipos, subtipos o subformas, no sería necesaria una clasificación añadida para los subtipos episódicos de migraña.
La migraña sin aura es mucho más común. Afecta aproximadamente al 70-75% de las personas con migraña, mientras que la migraña con aura se presenta en alrededor del 20-30% de los pacientes. La migraña en general afecta al 12% de la población mundial, siendo más frecuente en mujeres. En la ICDH, al inicio de cada subtipo de cefalea, os recomiendo en cualquier caso que lo tengáis descargado a mano, que no es una clasificación que nos aprendamos de memoria, pero sí que conviene tenerla a mano para poder consultarla en cualquier momento. Al inicio de cada subtipo se establecen criterios diagnósticos que, en el caso, por ejemplo, de la migraña sin aura, el punto A sería tener al menos 5 crisis, haber experimentado al menos 5 crisis que cumplan los siguientes criterios. Pues es un criterio de duración, episodios de cefalea de entre 4 y 72 horas de duración, que la cefalea presente al menos 2 de las siguientes 4 características, que sea unilateral, de carácter pulsátil, que la intensidad sea moderada a grave o que empeora o impide la actividad física habitual. ¿Vale? Muchas veces pensamos que sí que es por imperativo legal que tenga que ser una cefalea hemicraneal, pero no siempre. Podría cumplir, por ejemplo, que fuese pulsátil y que empeorase con el ejercicio físico, y con eso ya tendríamos el punto C cubierto. Y el punto D sería que al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea estuviesen presentes, que hubiese náuseas y o vómitos y molestia a la luz o molestia al sonido, ¿vale? Y que esa clasificación o esos síntomas no cuadren mejor con ningún otro tipo de cefalea recogida en la clasificación internacional. Y aquí tendríamos los criterios para el diagnóstico, para la clasificación de una migraña con aura, que serían haber experimentado al menos 5 crisis que tuviesen estas características. Uno o más de los siguientes síntomas de aura completamente reversibles, que aparezcan y que puedan desaparecer al 100%. Que sean visuales, sensitivos del habla o lenguaje, motores, troncoencefálicos o retinianos. La gran mayoría de las veces los pacientes experimentan auras visuales. También que tengan al menos 3 de las siguientes 6 características, que se propaguen de manera gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo de más de 5 minutos. Se sucedan 2 o más síntomas de aura. Cada síntoma de aura tiene una duración de entre 5 y 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de aura es unilateral. Al menos uno de los síntomas de aura es positivo. El aura está acompañada o le sucede en los siguientes 60 minutos una cefalea. ¿Vale? En este caso, en el vídeo se reproduce una aura visual en la que hay un escotoma, una zona en el campo visual que no se ve bien, acompañada de bordes no definidos que muchas veces se describen como en forma de zigzag, y alteración también de la coloración. La cefalea, en este caso tensional, es muy común, con una prevalencia a lo largo de la vida en la población general que, según diferentes estudios, oscila entre el 30 y el 78%. Tiene un alto índice de impacto socioeconómico. Se desconocen los mecanismos exactos de la patofisiología de la cefalea tensional.
aunque es más probable que los mecanismos periféricos del dolor influyan en la cefalea tensional de tipo episódico y frecuente y episódica frecuente, mientras que los mecanismos centrales del dolor desempeñen un papel más importante en la cefalea tensional de tipo crónico. El aumento de la sensibilidad pericraneal es el hallazgo anormal más significativo en pacientes con cualquier tipo de esta cefalea tensional, que suele presentarse de forma interictal, se exacerba durante la cefalea y aumenta con la intensidad y la frecuencia de las cefaleas tensionales. La ICDH establece 4 tipos de subclasificaciones que se basan en la temporalidad en la que el paciente experimenta los episodios, que sería la episódica infrecuente, en la que se han tenido que experimentar al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan, de media por debajo de un día al mes, y la duración sea de 30 minutos a 7 días. La episódica frecuente, al menos 10 episodios de cefalea que ocurran de media entre 1 y 14 días al mes durante más de 3 meses, de 30 minutos a 7 días también. Y la crónica sería una cefalea durante un periodo de más de 15 días al mes durante más de 3 meses, o sea, más de 180 días al año, que cumplen los criterios que ellos establecen como del B al D. El B sería que tenga una duración de horas a días o incluso sin remisión. Y luego la cefalea que tenga al menos 2 de las siguientes 4 características: localización bilateral, calidad opresiva o tensiva, pero que no sea pulsátil. Los pacientes lo describen muchas veces como si tuviesen una sensación de presión en la localización como de casco en la cabeza, que la intensidad sea de leve a moderada, que no empeore con la actividad física habitual como andar o subir escaleras, y que se pueda asociar a fotofobia o fonofobia o a náuseas leves, pero que no haya náuseas moderadas o intensas ni vómitos. Este sería pues el resumen de las características clínicas que podemos encontrar en un paciente con cefalea tensional. Me gustaría destacar que la cefalea episódica frecuente puede asociarse a incapacidad considerable y en ocasiones requiere tratamiento con fármacos costosos, y porque el contrario, la cefalea episódica infrecuente, que casi toda población hemos padecido, pues suele tener un impacto poco considerable en el individuo y en la mayoría de ocasiones no precisa de atención por parte de los profesionales de la salud. La distinción entre la episódica infrecuente y la episódica frecuente de tipo tensional nos separa, por tanto, a esos individuos que no suelen precisar atención médica y evita categorizar a prácticamente toda la población como pacientes de un trastorno significativo, aunque sí que nos permite que se clasifiquen estas cefaleas. La cefalea, sin embargo, crónica de tipo tensional es un proceso que ha de ser considerado muy seriamente, ya que ocasiona una enorme pérdida de calidad de vida y una gran incapacidad. La hipersensibilidad pericraneal, que también es el hallazgo clínico asociado a estas cefaleas tensionales, a todas las subclasificaciones, se detecta y se registra fácilmente mediante la palpación manual. Los movimientos giratorios con los dedos índice y corazón, así como una presión firme, preferentemente con ayuda de un valvómetro, nos dan unos valores de dolor local entre 0 y 3 para los músculos, preferentemente, por si tenemos que elegir algunas zonas de exploración, la zona frontal, el temporal, el masetero, la zona del pterygoideo, el esternocleidomastoideo, los esplenios y las fibras superiores del trapecio. Y todos estos puntos pueden sumarse para obtener una puntuación total, un registro general de la sensibilidad para cada individuo, y poder valorarlo pues pre y post de la sesión, o hacer un inicio y al final del tratamiento. La palpación pues es una guía útil para valorar la estrategia de tratamiento y aporta credibilidad y valor objetivo a las explicaciones que les damos a estos pacientes. Las disfunciones de la columna cervical y otras estructuras del cuello y de la cabeza han sido habitualmente consideradas como causas comunes de cefalea, de dolores de cabeza, ya que muchas cefaleas parecen originarse en la región cervical, en la región occipital o nucal, o se localizan ahí. Si bien hay que destacar que los cambios degenerativos en la columna cervical se pueden encontrar en prácticamente toda la población por encima pues, de los 40 años de edad, sin embargo, los ensayos comparativos a gran escala han revelado que dichos cambios son también frecuentes en individuos asintomáticos que no sufren cefaleas.
Por tanto, las espondilosis u osteocondrosis no son concluyentes como explicación del origen de la cefalea. Una situación parecida es la que se produce con otras patologías frecuentes, como las sinusitis crónica, los trastornos temporomandibulares o los defectos de refracción ocular. Sin unos criterios específicos sería posible clasificar prácticamente cualquier cefalea como la undécima cefalea o dolor facial atribuidos a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oído, nariz, senos paranasales, dientes o boca o de otras estructuras faciales o cervicales. No basta solo con enumerar las características de las cefaleas para definirlas, puesto que estas son manifestaciones no únicas. El propósito de este capítulo, de este epígrafe o esta clasificación de la ICDH, no es el de describir cefaleas en todos sus subtipos y subformas posibles, sino de establecer relaciones causales específicas entre las cefaleas y el dolor facial y los trastornos craneales, cervicales, oculares, óticos, nasales, sinusales, dentales, bucales o de otras estructuras faciales o cervicales que pudieran existir. Por ello es preciso establecer unos criterios de actuación estrictos para la cefalea cervicogénica y otras causas de cefalea descritas en este capítulo concreto, que recordamos que es una cefalea secundaria. Por ello, y debido a la serie de trastornos causales descritos en este capítulo que tenéis en la ICDH, resulta complicado describir un conjunto de criterios generales para la cefalea o el dolor facial asociado a ella. No obstante, en la mayoría de los casos existe un consenso respecto a los siguientes puntos. La cefalea o el dolor facial que cumple el siguiente criterio, que existen pruebas que respaldan que el origen del dolor es el trastorno o la lesión. También que existen pruebas clínicas de laboratorio de imagen que confirman un trastorno o lesión del cráneo, del cuello, de oídos, nariz, senos paranasales, dientes, boca o de otra estructura facial o cervical documentado como causante de la cefalea. Digamos que tenemos una relación o bien temporal o alguna prueba objetiva que pueda relacionar este signo con este síntoma. Si vamos a la cefalea cervicogénica, tenemos aquí diferentes datos que tenemos que destacar. Los hallazgos en las pruebas de diagnóstico por imagen de la columna cervical superior son frecuentes en pacientes sin cefalea. Son indicativos de causalidad, pero no constituyen un indicio irrefutable, digamos. Los tumores, las fracturas, las infecciones y la artritis reumatoide de la parte superior de la columna cervical no han sido respaldados formalmente como causas de cefalea. Sin embargo, sí son aceptados como causas válidas cuando cumplen esos criterios B, ¿no? Que existen pruebas clínicas que confirman un trastorno o lesión de la columna cervical o de partes blandas del cuello documentado como causante de cefalea. Pero de nuevo, pues hay que valorar cada caso en concreto. Cuando el causante sea dolor miofascial cervical, la cefalea debería clasificarse como cefalea de tipo tensional. No obstante, a la espera de más pruebas, se incluye en el apéndice un diagnóstico alternativo que sería cefalea atribuida a dolor miofascial en región cervical. Se ha propuesto la inclusión de la cefalea por radiculopatía de la región cervical superior y teniendo en cuenta la convergencia actualmente bien entendida entre la región cervical superior y los nociceptores del trigémino, sí parece un causante lógico de cefalea. A falta de más pruebas, este diagnóstico se incluye en el apéndice también de la ICDH como cefalea atribuida a radiculopatía de la región cervical superior. Entre las características que tienden a distinguir la cefalea cervicogénica de la migraña o de la cefalea tensional se incluyen que el dolor en ningún momento cambia de lado, que la provocación de la cefalea típica mediante presión digital en los músculos cervicales o movimiento de la cabeza o dolor irradiado o referido de la parte posterior a la parte anterior, pues es también típica de la cefalea cervicogénica. No obstante, si bien estas características son propias de esta cefalea, no se limitan solo a ella y no necesariamente definen las relaciones causales. Las características migrañosas como las náuseas, los vómitos o la fotofobia o la fonofobia pueden manifestarse también en la cefalea cervicogénica, si bien a un nivel inferior que en la migraña, y podrían diferenciar en algunos casos de la cefalea de tipo tensional.
Estas pues sería el resumen de las características clínicas de un paciente con cefalea cervicogénica, un dolor unilateral fijo, un inicio en la zona cervical que se añade o progresa en el hemicráneo hacia la zona orofacial, signos y síntomas que apunten a un dolor de origen cervical, pues que se pueda referir también al hombro o hacia el brazo, que aparezca o cambie con los movimientos y posturas de la columna cervical, que se pueda reproducir muchas veces con la presión local, manual o con los movimientos sueltos de rotación, y que encontramos una hipomovilidad, una reducción del rango de movimiento, sobre todo de la extensión cervical y de las inclinaciones. Se asocia también a una reducción de la fuerza de flexores profundos, y la calidad es pulsátil o compresiva, puede ser ambas dos, que son características que nos diferencian la tensional y la migraña, y puede estar acompañada de náuseas, vómitos, molestia a la luz, al sonido. También pueden en algunos casos presentar síntomas autonómicos y mareos. La duración es variable, de un día a semanas. La frecuencia pues muy impredecible, y es común que estos pacientes puedan tener antecedentes de latigazo cervical. Es importante también destacar que la mejoría muchas veces de estas cefaleas después de un bloqueo anestésico diagnóstico en la región suboccipital o cervical, pues es diagnóstico en la clasificación o el diagnóstico de las cefaleas cervicogénicas. Ha sido considerado como un elemento clave por sociedades como la IHS. Los bloqueos muchas veces suelen estar guiados por fluoroscopia y están orientados a tres principales estructuras: la parte lateral de la articulación atlantoaxial, de C1, C2, la cigua apofisaria entre C2 y C3, y entre C3 y C4 también la articulación facetaria, la cigua apofisaria. La más frecuente, que se describe en torno a un 70% de los casos, sería aquellos bloqueos que tienen como efecto el alivio del dolor dirigidos a C2, C3. En C1, C2 también es habitual, pero la prevalencia se desconoce. Y también tenemos que tener en cuenta que entre C2 y C3 es donde tenemos el primer disco, que también es una estructura que potencialmente tiene capacidad de generar dolor a estos pacientes. C3, C4 es bastante menos habitual. Y sí que es cierto que los pacientes que se benefician del bloqueo en C2, C3 pues muchas veces tienen historias de traumatismo, ¿no? De latigazo cervical o de accidentes de tráfico. También es cierto que otra estructura que recibe muchos bloqueos anestésicos y sería una fuente de dolor en este tipo de cefaleas serían los bloqueos anestésicos sobre el nervio de Arnold, sobre el occipital mayor. Y tiene además ese bloqueo anestésico pocos efectos asociados, pocos efectos secundarios asociados. A continuación tenemos tres situaciones, una cuarta que va en la siguiente diapositiva. La primera sería una situación de silencio nociceptivo, en la que los individuos que consideramos asintomáticos o sanos, pues frente a estímulos inocuos que podían desencadenar cefaleas en pacientes con migraña, como pues, ayuno o alteraciones del sueño, o encefalea cervicogénica, como sería pues, movimiento de la zona cervical o una presión externa, no activan los centros de dolor. En el caso del esquema del centro, de la letra B, sería la fase premonitoria de la migraña. Hasta en un 88% de los pacientes con migraña encontramos síntomas que duran hasta 48 horas antes de la cefalea y el aura. Los síntomas y los estudios de neuroimagen sugieren la participación del hipotálamo, pues, fatiga, bostezos, y de vías sensoriales tanto del núcleo trigeminocervical como molestias cervicales, que en este caso lo tenemos sombreado en gris. La activación de las vías nociceptivas ascendentes sujeta a la modulación de centros como el hipotálamo y la sustancia gris periacuductal, que son descendentes, pues parecen formar parte de este mecanismo. Y a la derecha del todo, en el caso del dibujo de C, sería la fase de dolor, de cefalea migrañosa. En este caso, la activación del sistema trigémino vascular pues, es la que marca esta fase. Las estructuras
sensitivas y nociceptivas como pues, las meninges, los vasos sanguíneos, podrían generar impulsos que viajan a través de V1, la zona de la primera rama del trigémino. El tacto del trigémino se proyecta entonces a las neuronas de segundo orden del núcleo neural del trigémino y la médula espinal superior. Y esta convergencia probablemente explica el dolor migrañoso en las áreas trigeminales, pues generalmente frontotemporal, indicada en amarillo en este caso, y no trigémina, en la occipital o en la suboccipital. Finalmente existen también proyecciones difusas a través de toda la matriz del dolor, pues el hipotálamo, el tálamo o en este caso S1. Y aquí en el caso D tendremos la situación de un dolor de cefalea cervicogénica, que en este caso las estructuras de la zona cervical, pues las articulaciones, las vértebras, los ligamentos, los músculos, pueden generar estímulos nociceptivos transmitidos a nivel de C1, C3. Las proyecciones terminan en la médula espinal superior y en el nervio trigémino. Este mecanismo posiblemente media el dolor que se siente en las áreas anterior, en la zona V1 del trigémino y posterior, C1, C3, tras estímulos en el cuello. Aquí tenemos otra imagen que resumiría las zonas, las áreas en las que los pacientes pueden experimentar el dolor y el hecho de porque la localización tampoco debería ser una de nuestras preguntas, ¿no? O de ítems que definan una clasificación o un diagnóstico, porque veis que en prácticamente todas las áreas que recoge este estudio de Pio-Besant, que es el mismo de los dibujos anteriores, pues se superponen muchas estructuras o muchas cefaleas que nos podrían dar dolor en diferentes regiones, desde la zona escapular, la región cervical superior, la zona occipital, la región temporal o la zona frontal. Además de estas cefaleas primarias y secundarias que hemos comentado, sí que me gustaría destacar otro documento de clasificación publicado en Cefalalgia, que es la primera clasificación internacional del dolor orofacial, que se publicó en 2020 y garantiza una comunicación estandarizada sobre todos los aspectos del dolor orofacial entre profesionales científicos y clínicos. Al reconocer y utilizar esta clasificación, pues aseguramos que el progreso científico sea comparable entre sanitarios y que todos los clínicos de todo el mundo pues nos refiramos a la misma enfermedad al hablar del dolor orofacial. El dolor facial se ha incluido y se ha definido en la clasificación internacional de cefaleas, pero el capítulo sobre dolor facial de la ICHD excluye muchos trastornos dentales y otros tipos de trastornos faciales, por lo que resulta un poco incompleto. Con esta publicación de la ICOP esto ha cambiado. Por tanto, la ICHD-3 y la ICOP pueden citarse indistintamente, pero dado que la ICOP es más específica para el dolor facial, pues deberíamos utilizarla con este fin concreto. En cuanto a la valoración de fisioterapia, pues es importante valorar los antecedentes en la historia clínica de cefaleas, los signos y los síntomas que encontremos y una valoración de la columna cervical para diagnosticar a un paciente con cefalea cervicogénica. Un test de flexión-rotación positivo o negativo probablemente se describe que puede tener un efecto leve a moderado en la probabilidad de que un paciente tenga cefalea cervicogénica. Los dos ítems que nos podrían ayudar a diferenciar un paciente con migraña crónica y cefalea cervicogénica parece que pueden ser el test de flexión-rotación y la fuerza de flexión cervical. Este es el estudio de Anartelazo, en el que indican que los dos test más relevantes para poder diferenciar cervicogénica de migraña podrían ser la reducción de rango de movimiento en el test de flexión-rotación y la fuerza de los flexores profundos de la columna cervical. Si bien es cierto que también destacan que pacientes con migraña presentan estos valores reducidos respecto a sujetos asintomáticos. Por tanto, de manera aislada, estos test tampoco nos servirían para clasificarlos adecuadamente. A pesar de que no nos permita diferenciarlos, es importante incluir la valoración del rango de movimiento, especialmente de la rotación, ya que en pacientes con cefalea cervicogénica la rotación suele estar limitada hacia el rango del dolor.
Las diferencias en los umbrales de dolor a la presión en las zonas sintomáticas y distales sin dolor entre pacientes con cefalea tensional y controlen parecen tener una evidencia baja moderada que apoya la presencia de hipersensibilidad al dolor y a la presión en las zonas del trigémino y la zona cervical en pacientes con cefalea tensional en comparación con controles sin dolor de cabeza. La sensibilidad al dolor y a la presión parece ser generalizada únicamente en la cefalea tensional crónica y no es así en la episódica, y de una evidencia moderada, según Fernández de las Peñas y colaboradores en 2021. Esta revisión y metaanálisis indican que en pacientes con migraña parece que está aumentada la posición de cabeza adelantada, medida con fotometría y se calcula el ángulo craneocervical. También parece que hay una reducción en el test de flexión-rotación, en la fuerza de los flexores profundos y los extensores cervicales, y un aumento de la cantidad de puntos gatillo miofasciales activos y la sensibilidad pericraneal. Y sin embargo, en cefalea tensional parecían tener una reducción más significativa en la fuerza de la musculatura extensora, y también aparecían puntos gatillo miofasciales y sensibilidad pericraneal en los casos de cefalea tensional de tipo crónico. El test de flexión-rotación, que es uno de los que nos recomienda la bibliografía, lo evaluamos con el paciente en decúbito supino. Se realiza una flexión pasiva de toda la columna cervical y el fisioterapeuta, de manera pasiva también, realiza una rotación que se describe que se produce en los primeros segmentos en la columna cervical superior. El test se detiene si el fisioterapeuta nota resistencia o si el paciente tiene síntomas en cualquiera de las dos rotaciones y se considera positivo. Si hay menos de 32 grados hacia alguno de los dos lados o una diferencia igual o superior a 10 grados en un lado respecto a otro. Este test muestra una excelente fiabilidad intraexaminador con un coeficiente de correlación intraclase entre el 0,95 y el 0,97. Para el test de flexión-rotación también tenemos al paciente tumbado en decúbito supino con el plano facial en la horizontal y colocamos el cojín de biofeedback debajo de la columna cervical. Se hincha hasta 20 milímetros de mercurio y el procedimiento es que le pedimos al paciente que de manera activa realice una flexión de la columna cervical superior como un gesto de asentimiento, de meter el mentón, y vamos aumentando de 2 milímetros de mercurio a 2 milímetros de mercurio con tandas de 10 segundos en cada nivel. El test se detiene cuando hay activación de los flexores superficiales del esternocleidomastoideo o el paciente no es capaz de ejecutar el test. Debería llegar a 30 milímetros de mercurio, que es como el límite del test, y hay muchísima bibliografía que muestra que pacientes con cefalea y con dolor cervical pues, tienen valores inferiores a sujetos asintomáticos. Para la valoración de estos músculos flexores profundos del largo del cuello y largo de la cabeza se describen otros test como este que tenéis en la imagen, que es una prueba de resistencia de flexores de cuello en la que el paciente está tumbado en decúbito supino sin almohada, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados para estabilizar la pelvis, y le pedimos al paciente también que realice una flexión craneocervical como un gesto de asentimiento. Y luego le pedimos que haga una flexión completa de la columna cervical, que más o menos se describe pues unos 2,5 centímetros, levantándolo del plano de la camilla, intentando que el paciente mantenga el mentón hacia adentro, que no protuya, que no pierda esa flexión de la columna cervical superior. Se le pide que mantenga la posición el mayor tiempo posible. Entonces, si el test se detiene cuando el paciente ya no puede mantener la posición o pierde la flexión de la columna cervical superior. Estos test se describen como unos valores normativos para hombres entre 30 a 40 segundos y para mujeres una media de 29-30 segundos. Y en pacientes con dolor cervical pues encontramos como valores por debajo de los 20 segundos, incluso por debajo de los 20 segundos en casos de dolor crónico. Otra opción que tenemos también para valorar la fuerza de la musculatura, en este caso del grupo extensor, sería colocar al paciente en decúbito prono en la camilla, con la cabeza y el cuello
extendidos fuera del borde de la camilla hasta el nivel de la línea mentoniana más o menos, que tengan apoyo en el esternón. Colocando una almohada o una cinta se puede colocar debajo de la frente para marcar la posición neutra, y se puede utilizar una toalla enrollada para utilizar un soporte inicial y retirarla al inicio de la prueba. De tal manera que se pone un lastre y el paciente mantiene la cabeza en posición neutra con la oreja alineada con el hombro, y se le indica que mantenga la posición el mayor tiempo posible con los brazos relajados a lo largo del cuerpo. El evaluador observa el tiempo hasta que la cabeza cae, se escribe más de 5 grados por debajo de la horizontal, o el paciente se fatiga o presenta síntomas, y se mide el tiempo con un cronómetro en segundos. En este caso, los valores normativos descritos para población asintomática serían de 250 segundos en hombres y de casi 200 segundos también en mujeres. Y estos valores se encuentran disminuidos en pacientes, por ejemplo, con dolor cervical crónico en torno a los 130 segundos, o en pacientes con cefalea cervicogénica por debajo de los 100 segundos. Este esquema también de PIOBESA nos podría servir para ver que la valoración de los puntos gatillo-miofasciales y la sensibilidad pericraneal tendríamos que realizarla desde la zona escapular, incluyendo toda la zona cervical, a la zona craneal y la zona facial también, porque tenemos pues muchísimas estructuras musculares que pueden presentar dolor en esas áreas, pero que se encuentran pues desde la zona de las escápulas a musculatura facial. Más herramientas que podríamos añadir a la exploración de estos pacientes pues serían los cuestionarios autoadministrados, que nos dan información sobre el impacto en el caso del HIT6 o la discapacidad generada por la migraña, que sería en el caso del MIDAS, y tienen los dos muy buenos valores de fiabilidad y de validez. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, pues desde luego la bibliografía apoya o está más desarrollada respecto al abordaje farmacológico. Para la migraña tenemos guías clínicas como esta que os presento aquí del 2021, que resume las indicaciones, en este caso, por ejemplo, de los triptanes, que son vasoconstrictores, que se utiliza como tratamiento supresor de la crisis durante el momento del dolor de los pacientes, y también como fármacos preventivos entre los episodios de dolor. En el caso de la cefalea tensional se recomiendan durante la crisis el uso de analgésicos simples, como sería el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos, y sin embargo se recomiendan con un buen nivel de evidencia los antidepresivos tricíclicos en este caso. Bueno, pues para los pacientes con migraña, también añadido a ese tratamiento farmacológico desde la fisioterapia, pues los ejercicios de entrenamiento de fuerza han mostrado mayor eficacia para reducir la carga de migraña, seguidos del ejercicio aeróbico de alta intensidad. La mayoría de programas hacen intervenciones de entre 8 y 12 semanas. Los ejercicios de fuerza se trabajan en 2 o 3 series de 12 a 15 repeticiones de capacidad, entre 45 y 60% de las repeticiones máximas, realizado 3 veces por semana, generalmente incrementando progresivamente la carga hasta llegar hasta el 80% del RM. Se incluyen el ejercicio sobre los flexores y extensores cervicales, y también ejercicio del tronco de la musculatura axioescapular y axohumeral. Los estudios con intervenciones de ejercicio aeróbico de intensidad moderada incluyen ejercicios que inician con un 45-70% de volumen de oxígeno máximo y un 60-80% de la frecuencia cardíaca, controlando también la percepción del esfuerzo mediante la escala de Borg, y que tengan una puntuación de un 14-16. Los de alta intensidad incluye entrenamiento interválico del 50-60 al VO2 max, realizado también 2-3 veces por semana, incrementando la intensidad paulatinamente hasta alcanzar en este caso el 80-90% del VO2 max o 90-95% de la frecuencia cardíaca máxima entre 8 y 12 semanas. También se utilizan ejercicios con variabilidad de la intensidad, de 1 minuto de alta intensidad a 4 minutos de descanso activo al 70% de la frecuencia cardíaca máxima.
En este caso, para pacientes con migraña, este artículo de Roy Latouche nos indica que la evaluación de la evidencia actual, la elaboración de los grados de recomendación y su validación, pues muestran un grado de recomendación B para el ejercicio aeróbico, el ejercicio aeróbico moderado continuo, el yoga también y las recomendaciones de ejercicio y estilo de vida para la mejoría de los síntomas, la discapacidad y la calidad de vida en pacientes con migraña. Las técnicas de relajación, el entrenamiento interválico de alta intensidad, el ejercicio aeróbico continuo de baja intensidad y las técnicas de ejercicio de relajación, el tai chi también, y el ejercicio de resistencia obtuvieron un grado de recomendación C para la mejoría de los síntomas y la discapacidad de los pacientes con migraña. Por tanto, el ejercicio podría considerarse clínicamente relevante para el manejo de pacientes con cefaleas primarias, pero la presencia de baja certeza de evidencia y la baja transparencia y replicabilidad pues limitan su aplicación clínica. En el caso de pacientes con cefalea tensional, esta revisión y metaanálisis de Kamonseki de 2020 pues indicaba que el tratamiento del tejido blando y la punción seca que pueden mejorar la intensidad y la frecuencia del dolor en estos pacientes, y sin embargo las manipulaciones articulares de alta velocidad y baja amplitud pues no fueron efectivas para mejorar ni la intensidad ni la frecuencia de los episodios en estos pacientes. En este caso, la terapia manual considerada como técnicas articulares no fue efectiva para mejorar el impacto del dolor de cabeza en pacientes con cefalea tensional, que se mide con el cuestionario, con el HIT-6. Así que apoya un poco esta idea, ¿no?, de que los pacientes con cefalea tensional sobre todo se benefician de técnicas dirigidas al tejido blando. Y es curioso porque, sin embargo, esta revisión en la que se incluyeron técnicas de tejido blando y técnicas articulares mostró que la terapia manual pues, tiene efectos positivos en la intensidad y la frecuencia del dolor, en la discapacidad, en el impacto general y la calidad de vida, y también en la amplitud de movimiento cráneo-cervical en adultos con cefalea tensional. Sin embargo, ninguna técnica mostró ser superior a las demás. La combinación de técnicas, los protocolos que incluyen técnicas articulares y musculares, pues parece que es el enfoque más eficaz. Y al fin y al cabo yo creo que es difícil sacar conclusiones contundentes o grados también de recomendación para las técnicas de fisioterapia, porque incluso cuando revisamos revisiones sistemáticas, valga la redundancia, y metaanálisis, pues vemos que el tipo de técnicas que se incluyen son muy heterogéneas, así como la dosis en las que se aplican y las metodologías. Entonces, pues parece que los niveles de recomendación son bajos, pero sin embargo, si nos fijamos en los ensayos clínicos de manera independiente, comparados con sujetos controles o placebos, pues sí que muestran beneficios. Lo que pasa que cuando los juntamos todos, digamos que son tan distintas la aplicación de las técnicas que es difícil, a diferencia, por ejemplo, del abordaje farmacológico, obtener grados de recomendación altos. Este estudio, por ejemplo, que también es una revisión y metaanálisis, mostró que para pacientes en este caso con cefalea cervicogénica, las intervenciones también combinadas, como las manipulaciones con punción seca y energía muscular o técnicas sobre el tejido blando más punción seca, parecen ser las intervenciones que muestran mejores resultados para reducir intensidad y frecuencia del dolor a corto plazo siempre. También para la cefalea cervicogénica, en esta revisión del 21, pues las técnicas estudiadas fueron terapia manual en la columna, deslizamientos de Mulligan, técnicas musculares y movilización vertebral traslatoria. Y el uso combinado de técnicas a través de la terapia manual mejoró los resultados en comparación, en este caso, de las técnicas por separado. Y sin alargarme más, pues resumiría que todos estos estudios, todas estas revisiones y metaanálisis nos indican que, sobre todo desde la fisioterapia, pues tenemos que continuar con la investigación para poder hacer estudios con buena calidad metodológica y que sean replicables para poder obtener resultados más contundentes y obtener unos grados de recomendación más altos. Gracias por su atención. Espero que haya sido interesante.